Precioso. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Esa es nuestra oración, Señor, en esta noche. A ti. Apreciables hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el precioso nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy, miércoles 21 de abril del año 2021, me da mucho gusto nuevamente tener la oportunidad de comunicarme con ustedes, de poder saludarles. Continuamos con el estudio de la carta a los romanos y nuevamente contamos también con la bendición de tener como expositor invitado a nuestro hermano diácono Blas Eleazar Máximo Asensio. Nuestro hermano Blas es pastor de la iglesia en Colima y él estará compartiendo con nosotros un tema muy interesante respecto a cómo tener
ministerios valiosos y efectivos para la gloria y honra de nuestro Dios. Así que quiero también aprovechar este momento para darle la bienvenida. Bienvenido, hermano Blas, qué gusto saludarte desde Colima. Nos da mucha alegría el poder escuchar la palabra de Dios en labios de usted. Y bueno, pues sin más preámbulo, hermanos, vamos a meditar en la palabra. Primero vamos a hacer una oración y después de la oración, nuestro hermano Blas tendrá a su cargo el estudio de esta tarde. Amado Padre, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por el amor maravilloso que tú nos brindas. Y de manera muy especial porque hoy, Señor, nuevamente tenemos la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia para estudiar tu palabra. Hoy, Señor, queremos aprender más acerca de cómo servirte a través de un ministerio, que este ministerio te honre y te glorifique. Así que te pedimos que tú unjas los labios de nuestro expositor, que le bendigas, bendito Señor, y que también nuestros oídos estén preparados para escuchar tu palabra. Gracias por todo, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Adelante, mi hermano Blas. Pasa vos, amados hermanos. Agradezco a nuestro hermano Esdras esta oportunidad que nuevamente es compartir una reflexión más de la carta a los romanos. Y bueno, es un gusto, hermanos, poder dirigirme a ustedes. Y bueno, en esta ocasión ya nuestro hermano Esdras nos comentaba el título. Y bueno, efectivamente, hoy hablaremos cómo tener un ministerio efectivo. Y esto es muy relevante e importante para nosotros que servimos a Dios, que servimos o que estamos interesados en servir a nuestro Dios mediante algún ministerio. Y para ello vamos a verlo a la luz de la palabra, pero también a través de la vivencia del ejemplo del apóstol Pablo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a esta reflexión y permítanme, hermanos, poder compartir unas láminas y así ustedes puedan ir siguiendo este estudio, puedan seguir esta reflexión, hermanos. Y bueno, ¿cómo tener un ministerio efectivo? Y vamos a basarnos en el capítulo 15 de Romanos, de los versos 14 al verso 33. Y bueno, si me permiten, vamos a darle lectura a estos versos. Son versos ya finales de esta carta a los romanos. Ya nos estamos acercando a la parte final de estos estudios. Y bueno, vamos a darle lectura a estos versos. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Competencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito,
aquellos a quienes nunca les he anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré de vosotros rumbo a España. Y sé que con manos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea el de los rebeldes que están en Judea y que ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, a través de estos versos vamos a reflexionar entonces cómo tener un ministerio efectivo. ¿De qué manera podemos nosotros fortalecer ese ministerio que cada uno ejercemos? Bueno, como parte de la introducción, la carta a los romanos se resume en 5 partes. La primera tiene que ver con el pecado. ¿Por qué necesito a Cristo? Muy esencial de esta parte de los romanos. Y la otra característica es la santificación. ¿Cómo crezco luego de convertirme en creyente? La soberanía, el lugar que ocupa el pueblo de Dios en su plan. Y bueno, finalmente el servicio que hago después de ser salvo. Y de estudiar, nos va a dar las pautas necesarias para poder desarrollar con efectividad nuestro ministerio. Pero antes, hermanos, vamos a ver un resumen. Él mismo da algunas pautas, como él mismo da algunas características de su propio ministerio. Y bueno, su ministerio del apóstol Pablo básicamente se resume en 2 partes. Y estas son las 2 partes, hermanos. Su ministerio va enfocado a los no creyentes, del verso 14 al verso 22, y la otra parte de su ministerio está enfocado a los creyentes, que ya son los últimos versos. Pero viene una pregunta muy interesante. ¿Cuál fue su ministerio a los no creyentes según los versos 15 al 16? Bueno, la misma palabra nos hace hincapié que el ministerio del apóstol Pablo a los no creyentes fue la proclamación de las buenas nuevas. Fue compartir el mensaje de salvación. Esto, hermanos, entonces se vuelve para nosotros un objetivo primordial, el compartimiento del mensaje de salvación, de las buenas nuevas. A través de este estudio, vamos a analizar cómo el apóstol Pablo pasa de predicar el evangelio a los judíos, pasa a predicarles a los gentiles. Y esto nos va a llevar precisamente a una razón muy, muy importante. Por eso es que su ministerio del apóstol Pablo está marcado en estas 2 secciones, a los creyentes, pero también a los no creyentes.
Y la parte central del mensaje que yo considero es esta: el anuncio del evangelio, el anuncio de las buenas nuevas. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestra atención, es ahí donde nosotros tenemos que tomar como prioridad este objetivo. Y entonces, hermanos, se viene un punto de cambio en el ministerio del apóstol Pablo. Miren, en Hechos capítulo 18 se da este punto de cambio precisamente en el ministerio del apóstol Pablo. Pablo comienza predicando el evangelio a los judíos, pero su cambio definitivo, ahí mismo en el verso, en el capítulo 18, los versos 5 y 6, nos dan la razón por qué él cambia, ¿verdad?, de predicar o de anunciar a los judíos, pasa ahora a los gentiles. El verso 5 y verso 6 del capítulo 18 de Hechos dice de esta manera: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Estos versos nos dan la razón por qué Pablo cambia ahora el enfoque de su ministerio. No que haya dejado a un lado a los judíos o a los creyentes ya convertidos, sino que por esta razón de rechazo, de oponerse, la carta que estamos estudiando, Pablo dice que primeramente su ministerio es proclamar el evangelio a los no creyentes. Vuelvo a repetir, la escritura nos dice que Pablo no deja entonces a los creyentes, sino que en los versos 23 al 33, Pablo dice que ahora su ministerio a los creyentes es suplir sus necesidades. Pero ahora su cambio entonces se da en la proclamación del evangelio para los no creyentes. Y esto entonces debe ser también una prioridad, una razón para nosotros de cuidar, ¿verdad?, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en el Señor, mostrando o supliendo necesidades, supliendo aquellas situaciones que la iglesia o que la membresía pudiera estar atravesando. Y esto permite que entre más cerca estemos nosotros de Cristo, bueno, entonces más maduros vamos a ser creyentes. Y, hermanos, de Pablo menciona algunas características sobre este propósito, ¿verdad? O algunas características sobre el mensaje del apóstol Pablo. Y la primera característica tiene que ver con Pablo nos dice que su mensaje fue proclamar el evangelio o predicar el evangelio, ¿verdad? Y el verso 16 dice de esta manera: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, la primera característica entonces del mensaje de Pablo es el mismo mensaje, el evangelio, la proclamación. Una segunda característica tiene que ver con el motivo que lo impulsa a proclamar el evangelio, según el verso. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Es decir, el motivo que lleva al apóstol Pablo a proclamar el evangelio es dar la gloria a Dios, únicamente. No es gloriarse a sí mismo, no es gloriar a alguien más, sino dar la gloria a nuestro Dios. Algo muy relevante también en el ministerio del apóstol Pablo son los milagros que realiza en el verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén
y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Estos milagros que se realizan o que el apóstol Pablo realiza, son hechos por el Espíritu Santo. Estos milagros no son hechos por la propia capacidad del apóstol, sino que es el Espíritu Santo quien ha obrado a través del apóstol Pablo. Y ha hecho grandes milagros, ha hecho grandes cosas a través de la voluntad, de la intervención de Dios en la vida del apóstol. Otra característica en el ministerio es el área de ministerio que tiene el apóstol Pablo. El mismo verso 19 nos habla de esta área de ministerio, y bueno, su área tiene que ver con los gentiles. Esa es la área donde el apóstol Pablo se está moviendo, es el área donde el apóstol Pablo está ejerciendo su trabajo ministerial. Y la última característica del apóstol tiene que ver con la forma, con el método que él realiza para dar cumplimiento con su ministerio. Es decir, el método que él utiliza para que el evangelio se siga proclamando es a través de la plantación de iglesia. Esto nosotros lo convertimos ahora en características de nuestro ministerio, entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es nuestro mensaje? Sigue siendo el predicar el evangelio. ¿Cuál debe ser nuestra motivación? Dar gloria a Dios. ¿Qué ha hecho Dios a través de nosotros? ¿Cuáles son esos milagros que Dios ha hecho a través de nosotros que solamente por poder del Espíritu Santo podemos hacer? ¿Cuál es el área de ministerio en nuestra vida? ¿Siguen siendo los gentiles? ¿Siguen siendo aquella humanidad, aquella comunidad que vamos a emplear en nuestros ministerios, ¿verdad? A través de grupos familiares, a través de algún servicio hospitalario, carcelario, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son nuestros métodos que usaremos en nuestro ministerio? Pero siempre, hermanos, enfocándonos en lo que es relevante, que es el mensaje, la predicación del evangelio. Y nuestra motivación. Si mi ministerio yo lo ejerzo por una motivación diferente, si mi ministerio yo lo ejerzo motivado hacia otras razones, hacia otras prioridades, entonces estoy perdiendo o estaríamos perdiendo el objetivo que es dar gloria a Dios, ¿verdad? Que es dar gloria a Dios en reconocimiento que todo lo que nosotros hemos hecho o hacemos solamente es por Él. Y no perder que nuestra área de trabajo, nuestra área de enfoque tiene que ser los gentiles, ¿sí? Y bueno, los métodos pueden variar. Los métodos son muy variables. El apóstol Pablo usa este método a través de plantación de iglesias. Y bueno, nosotros a través de grupos familiares, a través de otras formas. Y bueno, hermanos, esta segunda característica tiene que ver ahora en cómo tener un ministerio. La primera parte, como vimos, tiene que ver en cuanto al ministerio del apóstol Pablo, tiene que ver un poco en resumen de lo que fue el enfoque de Pablo, y nos da algunas pautas muy interesantes que nosotros tenemos que hacer uso de ellas. En esta segunda parte, o en este segundo punto, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos tener un ministerio efectivo. Y para ello hay seis principios, ¿sí? Para un ministerio efectivo. Y estos 6 puntos tienen que ver con la vida del apóstol Pablo. El primer punto para un ministerio efectivo debe estar basado en la gracia de Dios. El verso 15 dice: mas os he escrito, hermanos,
en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Es decir, para que tú y yo y la iglesia ejerza su ministerio con efectividad, tenemos que reconocer que solamente por la gracia de Dios esto ha sido posible. Todo ministerio es basado en la gracia de Dios, es decir, el ministerio se recibe, no se consigue, hermano. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, según el Evangelio de Juan en el capítulo 15. La gracia es el hecho de que Dios usa a quienes ha escogido, aún con sus defectos, aún con sus imperfecciones. Dios utiliza a esa persona para poder ejercer su ministerio. Y este ministerio, hermanos, está basado únicamente en la gracia de Dios, en que Él nos ha elegido, en que Él nos ha puesto en el lugar donde estamos para ejercer esta labor. Él nos ha elegido a nosotros y no nosotros hemos hecho esa elección. Y Él nos usa, hermanos, de la mejor manera posible. Tenemos defectos, tenemos situaciones que posiblemente nos hacen ser incapaces, pero aún en eso Dios nos utiliza. La segunda característica está basado en la palabra de Dios. El verso 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cada ministerio entonces está basado en la palabra de nuestro Dios. No está basado en otras cuestiones de interés personal. No está basado, ¿verdad?, en mi superación personal. No está basado en la personalidad que yo pudiera tener o en la popularidad que yo necesite tener, sino que mi ministerio o nuestro ministerio está basado en la palabra de nuestro Dios. Pablo dijo, puso un ejemplo ahí en el capítulo 20 de Hechos, verso 32, que dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con dir, hermanos. Es la palabra la que nos edifica, es la palabra donde todo ministerio puede desarrollarse con efectividad. Y este ministerio está basado entonces en la gracia y en la palabra de nuestro Dios. Y es muy importante, hermanos, resaltar que todo esto solamente se le atribuye cuando nosotros nos dejamos llevar por la palabra, cuando nosotros nos sujetamos a la palabra y entonces podemos tener ese ministerio con efectividad. Otro principio de un ministerio efectivo tiene que ver con la parte de ser realizado para la gloria de Dios. Es decir, cuando tú desarrollas tu ministerio, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a llevar este ministerio? El verso 17 y el verso 18 dicen, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces, mi ministerio, hermanos, debe estar basado, debe realizarse para la gloria de Dios. El apóstol Pablo así lo entendía, hermano. El apóstol Pablo se gloriaba en lo que Dios estaba haciendo por medio de él.
tristemente, hermanos, en nuestra actualidad, tristemente, digo tristemente porque esto es una realidad que pasa, hermanos. Muchos predicadores suelen ser famosos y son famosos, pero la gloria, hermanos, son para sí mismos. No es para dar gloria a nuestro Dios. Y entonces aquí valdría la pena preguntarnos si lo que yo estoy realizando es para dar gloria a Dios o es para autogloriar. Es para sentirme importante, es para mejorar mi personalidad. ¿Para qué es? ¿No? ¿Cuál es mi motivación? El apóstol Pablo entonces se gloriaba en Cristo. Él reconoce que todo lo que el Señor ha hecho por medio de él es para que los gentiles crean y obedezcan a Dios. Es para que los gentiles crean y obedezcan a Dios, por lo cual su gloria es para el Señor. Y entonces, para los recién convertidos o para los convertidos. Y el apóstol Pablo expresa: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Diciendo, síganme como yo sigo a Cristo, pero todo para la gloria de Dios. En nuestra actualidad, algo natural es seguir modelos, es estar familiarizado con un seguimiento de ciertas personas o seguir ciertos grupos y reflejar eso que aquellos están reflejando. Y Pablo estaba muy familiarizado con esta parte, porque nuestra tendencia, repito, es a seguir modelos. Y lo que Pablo estaba refiriéndose entonces en esa parte no es tanto que siguieran su forma de pensar, su forma de actuar, sino que más bien Pablo estaba reflejando un sometimiento a Dios. Estaba reflejando una actitud basada en la palabra, basada en la gracia y basada, hermanos, en la gloria que solamente Dios puede tener. Y cuando él expresa, entonces, imitadores de mí, es decir, imiten a Cristo Jesús a través de mí. Y entonces el apóstol Pablo reconoce, hermanos, que estos hechos, ¿verdad?, es para que los gentiles crean y obedezcan. Únicamente, hermano. Él no se atribuye gloria alguna, él no se atribuye algún beneficio propio, no, hermano. ¿Sí? Entonces, este principio me parece muy relevante para que nosotros lo apliquemos ahora en nuestro ministerio. Y si en algún momento nosotros nos hemos desenfocado del propósito, nos hemos desenfocado del motivo por la cual yo estoy en este lugar, hermanos, pues creo que es momento de nuestro Dios. Otro principio tiene que ver que nuestro ministerio, hermanos, está en potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Este principio, hermanos, debe hacernos recordar y tener en cuenta que si yo tengo o estoy teniendo un ministerio efectivo, no ha sido por mi propia capacidad. Claro, Dios nos da la capacidad, Dios nos da la sabiduría, pero todo está realizado y movido por el poder de Dios. Todo se mueve bajo el poder de nuestro Dios, a través del Espíritu Santo. Y cada ministerio que ejercemos entonces es con la intervención del Señor. Si Dios no interviniera en nuestras vidas, si Dios no interviniera
en este ministerio, hermanos, pues yo creo que serían ministerios pues completamente acabados, serían ministerios que no tendrían tanta efectividad. Y si estamos teniendo esa efectividad, o si usted está teniendo un ministerio productivo en lugar de estar desarrollando su servicio, su labor, es, hermanos, porque Dios está interviniendo, es porque el poder de Dios está trabajando en usted, es porque Dios está obrando en usted, ¿sí? Y lo está usando de una manera sorprendente, hermano. Y estos principios tenemos que aplicarlos en nuestra vida. Tenemos que reconocer que es por la gracia de Dios que estamos aquí, que nuestro ministerio debe estar basado en la palabra de Dios, no en mis palabras, no en lo que yo pienso, no en lo que yo creo que es, no, sino en la palabra de Dios. Mi ministerio tiene que honrar y tiene que glorificar a Dios, pero también, hermanos, tengo que reconocer que es movido por el poder de Dios. Otro principio de un ministerio efectivo está planeado de acuerdo al propósito de Dios. Verso 20 al verso 24 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mi ministerio, hermanos, tiene que estar basado de acuerdo al plan, de acuerdo al propósito de nuestro Dios. ¿Es bueno hacer planes? Sí, hermanos. Es bueno tener un proyecto, es bueno tener un plan, es bueno tener estrategias, pero esto, hermanos, siempre va a estar basado de acuerdo a la voluntad y al propósito de nuestro Dios. Estratégico en su ministerio. Él fue a ciudades claves anunciando el evangelio, escogiendo lugares que eran centros de intercambio. Y, perdón, movió un poco aquí la presentación. El ministerio del apóstol Pablo fue muy estratégico y cada lugar donde él iba eran regiones muy claves e importantes de intercambio, de comercio, ¿no? Y eran estos lugares donde el mensaje podía expandirse, ¿sí? Y todo lo que hacía el apóstol Pablo entonces era de manera estratégica. Y esto tenemos que tener claro nosotros también, en nuestros planes, en todo lo que realicemos, en todos los ámbitos de nuestra vida, nuestro ministerio, nuestras decisiones, nuestros objetivos, nuestros proyectos, tienen que estar planeados de acuerdo al propósito de Dios. Y miren, hermanos, déjenme leer algunos textos de Proverbios precisamente donde habla de esto. Proverbios 16, verso 9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Verso 1 del mismo capítulo 16, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. El capítulo 13, verso 16, dice, el prudente actúa con
cordura, pero el necio se jacta de su necedad. El verso 3 del capítulo 23 dice, un hombre prudente prevé las dificultades y se prepara para ellas. El simple sigue ciegamente y sufre las consecuencias. Y del capítulo 16, verso 33, nosotros decidimos, pero es el Señor quien controla la decisión. Sin duda, hermanos, este principio también nos deja mucho aprendizaje en cuanto a nuestros planes, ya sean personales, ministeriales, familiares, laborales, hermanos. Todo tiene que estar, si Dios lo determina. Cuando yo llevo mis planes a Dios, hermanos, cuando yo entrego mi ministerio a Dios, Él, hermanos, puede encauzarlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Si Dios quiere, podemos hacer planes, pero Dios, hermanos, determina nuestros pasos. Él es quien controla nuestras decisiones. Y Pablo esto lo tenía muy consciente, lo tenía muy claro, hermano. Por esa razón que él deja sus planes en las manos de Dios. Él deja sus planes para que Dios los encamine, para que Dios los encauce, ¿sí?, de una mejor manera posible. Él hace lo suyo, hermano. Planea, hace estrategias de predicación, de cómo llevar el evangelio. Pero, hermanos, todo lo está dejando en los propósitos de Él, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros, nuestro propósito más tiene que ser de la misma manera. Yo puedo planear como pastor, como líder evangelista, como líder femenil, etcétera, hermanos, en el ministerio que estemos, yo puedo tener esta planeación, pero mi planeación necesita ir acorde al propósito de Dios. ¿Sí? Ministerio efectivo. Y la última, la última característica, el último principio de un ministerio efectivo tiene que ver, hermanos, con el respaldo que Dios da a su pueblo. Es decir, mi ministerio debe estar respaldado o debe estar respaldado por el pueblo de Dios. Y esto es muy importante porque aquí entra toda la iglesia, hermanos. ¿Sí? Aquí entra el pueblo de Dios. No solamente es un cierto grupo, sino que este ministerio, o para que el ministerio del pastor, para que el ministerio de algún líder de la iglesia pueda ser efectivo, hermanos, tiene que estar respaldado por la iglesia. Tiene que estar respaldado por el pueblo de Dios. Hay dos formas de respaldo que recibió el apóstol Pablo. Y esas dos formas que recibió Pablo en su ministerio tuvo que ver con el financiamiento, pero también con la oración. Los versos 25 al 29 nos habla de la ofrenda que se recolecta, ¿verdad?, para la iglesia en Jerusalén, que estaba atravesando mucha necesidad. Y esa fue una forma de respaldo, hermano. La otra forma de respaldo para Pablo fue mediante la oración. ¿Sí? Que Dios le protegiera de sus enemigos, que Dios le protegiera de aquellos lugares donde él iba a entrar, iba a proclamar el evangelio. Él pedía ese respaldo a través de la oración. Y puede haber muchas otras formas, hermanos, de respaldo, ¿sí?, del involucramiento en el trabajo. Hermanos, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer conciencia de qué forma yo estoy respaldando el ministerio, ¿sí?, de los líderes. Si es que yo no estoy en algún ministerio, ¿de qué forma usted puede respaldar el ministerio de su pastor,
¿De qué forma usted puede respaldar el ministerio de su líder de evangelismo, de su líder de femenil, ¿no? De adolescentes, de niños? ¿De qué manera usted puede respaldarlo? ¿Con oración? Sí, con oración. Financiando algún proyecto, alguna actividad, también, hermano. Involucrándose, hermano, también. Y aquí, hermanos, es sacar, entonces, ¿de qué manera yo puedo tener ese respaldo? ¿De qué manera yo puedo, verdad, involucrarme? Ya no se está hablando solamente del ministerio de algún líder. Ahora se está hablando del respaldo que la iglesia, que la demás congregación necesita tener para poder desarrollar, o que el ministerio de su líder pueda ser de manera efectiva, hermanos, ¿verdad? Y esto me parece muy, muy importante, porque normalmente es aquí donde nosotros nos quedamos, porque no hay respaldo, porque no hay esa ayuda, hermano, ¿sí? Y, y si nosotros nos involucramos en esto, créanme, el ministerio de cualquier líder, de cualquier pastor, va a ser productivo, va a ser de una manera próspera y en beneficio de la misma iglesia. Pero si nosotros como creyentes, como congregación, no nos sumamos a este respaldo, hermanos, pues posiblemente vamos a tener ministerio con muy poca efectividad. Y si nosotros tomamos estos principios, ¿verdad? En primero, reconocer que lo tenemos por la gracia de Dios, que nuestro ministerio tiene que estar basado únicamente en la palabra de Dios. Nuestro ministerio tiene que glorificar a Dios. Y tengo que reconocer que lo que yo hago es realizado por el poder de Dios, pero que mis planes, hermanos, mis proyectos, mis metas, mis estrategias, tienen que estar basados en el propósito de Dios. Y por último, tienen que tener un respaldo por el pueblo de Dios. Involucrémonos, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes, oremos por la iglesia, apoyemos, y de esa forma, hermanos, entonces podremos tener ministerios efectivos. Por último, quiero recordar este verso 14 que dice de esta manera: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha puesto al frente de su iglesia, Dios nos ha escogido no porque somos perfectos, no porque tenemos grandes cualidades, sino porque Dios ha visto en nosotros un corazón de servicio, porque Dios ha visto en usted esa convicción de servicio, esa entrega total a Él, y lo ha elegido, hermano o hermana, para que esté a su servicio. Y cada uno de nosotros estamos llenos de bondad, llenos de conocimiento, que puede respaldar a la iglesia, y que podemos tener una enseñanza unos a otros, podemos tener ministerios efectivos solo por la guía y la dirección de nuestro Dios. Que Dios siga obrando en nuestras vidas, así como en el ministerio de su iglesia. Todos somos llamados a esta honorable labor, creciendo en su gracia y permitiendo que su palabra nos siga edificando. Todo, hermanos, todo para la gloria de nuestro Dios. Nada es para mi gloria, nada es para
mi satisfacción personal, sino, hermanos, todo para la gloria y honra de nuestro Dios. Deseo, hermanos, que Dios siga guiándoles en su ministerio, que Dios siga fortaleciendo sus vidas y que como iglesia tengamos ese respaldo de nuestros líderes, seamos ese respaldo para que los ministerios cada día sean efectivos, cada día sean de manera productiva y siempre cumpliendo con el objetivo, que es llevar el mensaje de salvación, proclamar las buenas nuevas. Tenemos campo de oportunidad, tenemos muchas áreas de trabajo, pero hermanos, siguiendo estos principios, viendo estas características a la luz de la vida del apóstol Pablo, creo que podemos empezar, hermanos, a desarrollar nuestros ministerios con mayor efectividad. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios siga obrando en ustedes y que, bueno, hermanos, sigamos teniendo ministerios efectivos para la honra y gloria de nuestro Dios.